Regresaron los Pro Días de ahorros en Lowe's para ahorrar en grande. Miembros de My Lowe's Pro Rewards ahorran $10 en cubetas selectas de 5 galones de primer HGTV Home de Sherwin-Williams y pintura para techos Valspar Ultra con envío gratis a la obra. Oferta termina el 9/26. Entrega antes de las 8 p.m. Sujeto a disponibilidad de conductores. Aplican más términos. Detalles en Lowe's.com/Same Day Delivery. Programa de lealtad sujeto a términos y condiciones. Detalles en Lowe's.com/Terms. Sujeto a cambios. Vamos con las noticias de las 7. Luis del Pino es Radio Libertad. Hola, muy buenos días y cordial saludo para todos. Comenzamos con la información de este martes 23 de septiembre contándoles que el PSOE afrontará una nueva derrota parlamentaria con la cesión de competencias migratorias a Cataluña al no contar con los apoyos suficientes. PP, Vox y UPN rechazan la iniciativa por considerarla un atentado contra la unidad de España, mientras Podemos la califica de racista como parte de su estrategia de ruptura con los socialistas. Dentro de Sumar también hay dudas en Compromís e Izquierda Unida, aunque Ernesto Urtasun defiende que es estrictamente competencial. La propuesta permitiría que la Generalidad gestione los CIE, tramite permisos de residencia y que los Mossos de Escuadra controlen puertos y aeropuertos, colaborando con la Policía Nacional y la Guardia Civil. Sería la tercera derrota del gobierno tras la jornada laboral y la Oficina Anticorrupción, evidenciando su debilidad parlamentaria. Junts insiste en que lo acordado se tiene que cumplir en plenas negociaciones presupuestarias, mientras Zapatero se reunió con Puigdemont sin avances. La portavoz socialista Montserrat Mínguez advirtió que valorará medidas alternativas sin pasar por las Cortes. Bueno, pues ¿por qué no recurren a esas medidas alternativas ya? Si hay medidas alternativas sin pasar por las Cortes, pues ¿para qué va a pasar usted por las Cortes? Oiga, estamos asistiendo a una degradación institucional brutal, donde el gobierno hace lo que le da la gana. La justicia mira para otro lado, bueno, hasta tal punto que no tienen los señores magistrados ningún reparo en dejarse ver en un acto con un tío que va camino del banquillo, que es el fiscal general del Estado. Qué poco respeto por sí mismos tienen algunos, caramba. Luego, pues si no te respetas a ti mismo, no puedes pretender que los demás respeten la justicia. El gobierno se pasa el Congreso por donde le da la gana. Afortunadamente, pues existen límites en el sentido de que, hombre, si Sánchez pudiera hacer lo que le diera la gana en todo momento, pues habría disuelto las Cortes, se habría proclamado dictador vitalicio y estaría disfrutando de una jaima en mitad de los jardines de la Moncloa con 400 uríes. Sánchez tiene una serie de restricciones, entre ellas pues que todavía las leyes más o menos se cumplen, pero siempre está buscando las vueltas, siempre está buscando el cómo hacer las cosas de otra manera si no se le deja hacerlas de la manera normal, es decir, pasando por la tramitación parlamentaria y consiguiendo la aprobación de una mayoría que en estos momentos Sánchez pues ya no tiene. Básicamente se le está yendo la mayoría por dos agujeros. Un agujero es el de Junts, que continúa diciendo: me has pagado con cheques sin fondos, sigo sin cobrar algunos de los cheques que me diste, como el de la amnistía para el propio Puigdemont, y encima pues resulta que me está creciendo otra fuerza, que es Alianza Catalana, que se me está comiendo, con lo cual pues estoy en un brete, querido Sánchez. Y por otro lado, la gente de Podemos. A Podemos se lo neutralizó en su momento, lanzando mediante una brutal campaña de marketing a esa especie de nada entre dos platos llamada Yolanda Díaz, y ahora Podemos pues se está cobrando la factura en forma de desmarques en cosas que, bueno, que a Podemos le son rentables. Por ejemplo, es indecente lo que pretende hacer Pedro Sánchez de ceder las competencias de migración a Cataluña. En primer lugar, pues porque significa romper la unidad del control de fronteras, que es algo que corresponde al Estado. Y solo hay un Estado, que es el de la nación
española. Imagínense ustedes lo que puede ser el control de fronteras en manos de los separatistas catalanes. Vamos, no sé, supongo que Barcelona acabará convertida en Chechenia. Pero además, pues hay un problema adicional, y es que, y ahí es donde entra la negativa de Podemos, pues hombre, desde un punto de vista de la izquierda clásica, pues no tiene un pase eso de que sea un gobierno regional el que vaya a controlar las fronteras, gobierno regional que hoy está en manos del Partido Socialista, pero quién sabe si mañana estará en manos de Alianza Catalana. Bueno, Podemos le está metiendo el dedo en el ojito a Sánchez, Junts le está metiendo el dedo en el ojito a Sánchez, y hoy previsiblemente no se aprobará la cesión de competencias de inmigración a Cataluña. ¿Qué consecuencias tendrá eso? Pues ninguna. Junts seguirá tragando porque tampoco tiene ninguna opción mejor, ¿no? ¿Cuál opción tiene? ¿Dejar de sangrar a Sánchez? Bueno, a lo mejor en esto no le sangra, pero le puede sangrar en otras cosas. Yo qué sé, en buscarle un retiro dorado a Puigdemont, igual que le pagan un sueldico a la mujer de Puigdemont en un medio de comunicación que nadie ve y que depende de la Diputación de Barcelona. Bueno, ya sabemos quién fue la que firmó el contrato de las pulseras de todo a 100. La número 2 de Montero, Ángela Pam. Ángela Rodríguez Pam, número 2 de Irene Montero en el Ministerio de Igualdad, firmó la adjudicación del contrato de las pulseras antimaltrato que han resultado fallidas. Según Voz Populi, la UTE de Vodafone y Securitas ganó el contrato de 35 millones tras la retirada de Telefónica y Budi Limited. El gobierno conocía desde hace 2 años los problemas al puntuar con solo 3,6 sobre 10 el plan de transición que precisamente ha fallado. Como informa el debate, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río, confirmó que hubo absoluciones y sobreseimientos por datos no fiables de las pulseras. Los jueces contradicen al gobierno sobre las alertas, con el Observatorio contra la Violencia confirmando que enviaron 2 informes en enero y febrero de 2025 detallando las incidencias. La Fiscalía documentó múltiples fallos en sedes de Castellón, Pontevedra, Madrid, Gerona, Granada y Tenerife. Las mujeres afectadas podrán reclamar indemnizaciones por responsabilidad patrimonial en un plazo de 1 año. Vaya por Dios. ¿Y quién va a pagar esas indemnizaciones? ¿Nosotros? ¿O las va a pagar quien firmó ese contrato de las pulseras que no funcionaban? Ángela, a ver si te va a tocar soltar una pasta. ¿Hay algo profundamente perverso en este sistema o algo que se está haciendo mal? Pero aquí, si alguien en el campo privado hace algo incorrecto y como resultado pues hay una serie de perjuicios para una serie de personas, pues ese alguien tiene que pagar. La empresa para la que trabaje le pondrá en la calle y la empresa en cuestión tendrá que hacer frente a las indemnizaciones correspondientes, por ejemplo a los consumidores intoxicados por un producto que no había sido suficientemente testado. Sin embargo, aquí sigue pasando el tiempo, sigue sin ser sigue sin ser imputado nadie en la Administración Central por el tema de la Dana, pese a las obvias negligencias anteriores, durante y posteriores a la Dana, negligencias las posteriores, por no decir otras cosas. Aquí seguimos esperando los resultados de esa comisión de investigación sobre el apagón que nos indiquen de quién fue la culpa de elevar más allá del límite de lo razonable la proporción de renovables, si fue directamente de Pedro Sánchez o si fue de Beatriz Corredor.
Aquí lo del tema de los incendios, no se preocupen ustedes, que como están ahí implicados todos, gobierno central y gobiernos autonómicos, pues nadie pagará nada de nada, a pesar incluso de que ha habido muertes y a pesar de la descoordinación brutal entre comunidades y entre unas comunidades y otras, y entre comunidades y el gobierno central. Y con esto de las pulseras, con esto de cambiar el contrato, al parecer, porque es que el anterior proveedor era israelí y eso no molaba nada, pues aquí ha habido una serie, por lo pronto, de sobreseimientos y cierres de investigaciones, porque es que resulta que los datos no eran fiables, con lo cual pues los maltratadores acusados se han librado de pagar. ¿Y va alguien a pagar? ¿Va a pagar Ángela Rodríguez Pam, la que firmó el contrato? ¿Va a pagar su jefa, Irene Montero? ¿Va a pagar el que era su jefe, es decir, Pedro Sánchez? ¿Va a pagar la actual ministra de Igualdad, que al parecer recibió numerosas quejas del funcionamiento de las pulseras y no hizo nada de nada? ¿Va a pagar alguien alguna vez algo en este país? Ah, sí, creo que se va a iniciar pronto el juicio contra los Pujol, ¿no? Algo así como 245 años después de iniciadas las investigaciones. Bueno, eso suponiendo que se inicie, claro, porque Pujol padre tampoco creo que esté como demasiado bien de salud últimamente, según las noticias que se han hecho públicas hace no demasiadas semanas, con lo cual, pues lo mismo, el juicio se suspende hasta que esté el buen señor en condiciones de asistir. ¿Se condenará alguna vez a algún Pujol? Pues no sé, pero vamos, lo que sospechamos usted y yo es que no. Igual que no se condena a ningún otro político, y cuando se le condena, como en el caso de los ERE, donde ya la cantidad robada era tal que había que condenar a alguien, 680 millones de euros, pues luego llega el gobierno y los indulta, y llega la Junta de Andalucía del PP y dice, no, hombre, que ellos no quieren ver en la cárcel al pobre Griñán, total, ¿qué son? Sois 680 millones de euros. Es una vergüenza. Estamos manejados por una casta política donde todos se tapan unos a otros las vergüenzas y, lo que es peor, las responsabilidades. Ni siquiera las negligencias con resultado de muerte hacen que alguien vaya a la cárcel. Y cuando la gente constata eso, pues se da cuenta de que el sistema no está funcionando. Porque en otros lugares, si los políticos tratan de taparse, al menos habría algún juez que intervendría. Aquí, pues ni siquiera eso. En fin, y lo de las pulseras fue por sustituir a un proveedor israelí por otro que no lo fuera. Bueno, pues escuchen esta noticia. El Ejército, la Armada y la UME anulan más de una docena de contratos con empresas israelíes como parte del plan de desconexión anunciado por el Ministerio de Defensa. Las anulaciones afectan a morteros Cardom, inhibidores de frecuencia, estaciones de armas del RG-31, sistemas de rayos X, radios y designadores láser. Los contratos cancelados suman varios millones de euros e incluyen empresas como Elbit Systems, Guardian Homeland Security, Netline Communications Technology. Entre los contratos anulados destacan el mantenimiento de morteros embarcados Cardom por 50.000 euros, sistemas de radioenlace por 4,5 millones y designadores láser por más de 1 millón de euros. También se cancelan suministros para la UME como mochilas ignífugas y equipos de rayos X para AEOT. Las empresas se enmarcan en el embargo de armas a Israel anunciado por Pedro Sánchez, aunque muchos contratos eran de mantenimiento de equipos ya en servicio de las Fuerzas Armadas españolas desde hace años. O sea que estamos anulando contratos de mantenimiento de equipos que ya tenemos. Está muy bien. ¿Han visto ustedes los vídeos del Ejército Popular de Maduro? Que dice Maduro que está preparando para enfrentar a los Estados Unidos como se les ocurra poner un pie en Venezuela. Siempre esos equipos donde se les ve ahí gordos, fondones y con pues unos fusiles que parecen de plastilina. Bueno, pues así creo que vamos a terminar nosotros haciendo vídeos del ejército español. No sé, a mí me parece
un pelín aventurado eso de cancelar contratos de mantenimiento de equipos que ya tienes, fundamentalmente porque no sé quién te los va a mantener en caso de que esos equipos fallen. Y si fallan esos equipos, pues una de dos: o se estaban comprando equipos innecesarios, o son necesarios y entonces el ejército queda menos protegido y menos equipado y menos armado. Y mientras el gobierno español cancela estos contratos, les recuerdo a todos ustedes que el gobierno de Marruecos sigue comprando armas a Israel como un loco. Compró por valor de casi 1.000 millones de euros 2 satélites espía. El gobierno de Marruecos está comprando también misiles que Israel, vista la actitud hostil del gobierno español, a nosotros no nos vende, misiles avanzados. Y bueno, pues no sé, no quiero ni pensar en cómo a Marruecos le dé por aprovechar la situación de debilidad internacional y militar de España. Aunque a lo mejor es lo que pretende Sánchez, ¿no? Yo qué sé, habrá pactado con el rey Mohamed VI que nos invada, porque es que todas las cosas que está haciendo son enormemente raras. Aunque ya les avanzaba ayer otra posible explicación, teniendo en cuenta que el gobierno de Sánchez está diciendo que se sustituya a las empresas israelíes que actúan como proveedoras de los distintos ministerios por empresas chinas, pues a lo mejor es todo cuestión de pasta. Pero claro, también es verdad que se puede cobrar pasta de China y de Marruecos a la vez, ¿no? Bueno, hablando de pasta, pues ya sabemos que juzgado asume la responsabilidad del error que ha permitido que sea excarcelado otro miembro de la mafia marroquí de la droga. Y ya van 2 en 2 años. Escuchen. El juzgado de Santiago Pedraz asume el error administrativo que permitió la excarcelación de Firas Tagui, primo del capo de la Mocromafia. La Audiencia Nacional no comunicó a Sirene, la red europea de coordinación judicial, la orden de extradición a Países Bajos. Los plazos vencieron y la Sala de lo Penal se vio obligada a liberarlo pese a la oposición de la fiscal Rosana Morán, quien advirtió del muy serio riesgo de fuga. El tribunal reconoció un exceso de 10 días sin justificación para materializar la entrega tras hacerse firme el 7 de agosto. Es el segundo miembro de la Mocromafia que escapa por errores administrativos tras Karim Bouayachirán en abril del 2024. Manos Limpias denuncia a Pedraz ante el Consejo General del Poder Judicial por negligencia e irresponsabilidad al liberar a un miembro destacado de la organización criminal que controla el tráfico de cocaína en Europa y amenazó a la princesa holandesa Amalia. Curiosísimo esto de la mocromafia, de la mafia marroquí. Ya van 2 errores que permiten que altos mandos de esa mafia marroquí, que opera fundamentalmente en Holanda, en Bélgica, pero también en países sudamericanos y en España, ya van 2 errores, digo, que hacen que 2 altos cargos de esa mafia queden liberados. En un caso fue en el año 2004, en febrero, una descoordinación, nos dijeron, entre la Audiencia Nacional y un juzgado de Málaga que hizo que se fugara uno. Y ahora resulta que no comunica el juzgado del juez Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional a tiempo los datos para extraditar a nada menos que el primo del máximo jefe de la Mocromafia a Holanda, donde estaba reclamado. Y como pasaron los plazos, pues ha habido que liberarle y se ha fugado. Pues está muy bien. Yo lo siento, pero no creo en las casualidades. Creo que tiene que haber alguna explicación. Y se me ocurren 2 explicaciones, pues malévolas y una benévola. Explicación malévola 1, que aquí hay alguien cobrando pasta por cometer errores que conduzcan a la excarcelación de miembros de la Mocromafia. Segunda explicación malévola, que la Mocromafia esté de algún modo colaborando con algún servicio de información occidental y entonces
pues se pide el favorcillo, oye, liberadme a estos porque a cambio vamos a obtener no sé qué información o no sé qué colaboración. Y la explicación benévola, pues que alguien en algún servicio de información o policial occidental diga, oye, liberadme a este porque a través de este podemos a lo mejor vigilándole hacer otra operación más gorda. Bueno, no sé, en cualquiera de las tres explicaciones me valdría. La que no me vale es la de los errores, lo siento, pero a estas alturas creo que gente formadita que lleva muchos años en la judicatura no comete errores de este tipo en casos tan sonoros, y menos cuando ya había habido un error anterior el año pasado que había levantado considerable revuelo. Estamos hablando de una mafia marroquí que, entre otras cosas, amenazó a la heredera del reino de Holanda, heredera que se tuvo que refugiar en España una temporada por miedo a que pudieran atentar contra ella. Estamos hablando de una mafia marroquí que trabaja que trabaja haciendo encargos para la inteligencia iraní. Al menos ha matado a 2 opositores iraníes en Holanda, intentó matar a Alejo Vidal Quadras en España e intentó matar a otro opositor iraní más en Holanda, y ahí fue donde pillaron al sicario que había disparado a Alejo Vidal Quadras. El jefe de ese sicario, también perteneciente a la macromafia, está actualmente refugiado en Irán, y los lazos entre el servicio iraní y la macromafia pues son conocidos. Por cierto, y a pesar de ello, pues seguimos sin romper relaciones diplomáticas con un Irán que hace atentados políticos dentro de nuestro territorio, incluso contra políticos europeos como Alejo Vidal Quadras. No sé, todo esto es un poco rarito, ¿no les parece a ustedes? Y si lo ponemos en relación con cosas que han pasado en España, como el desmantelamiento de la unidad Ocon-Sur, que luchaba precisamente contra el narcotráfico procedente de Marruecos, pues da un tufillo muy chungo, ¿no? Bueno, en Alemania pues se acaba de producir un experimento electoral curioso. Había que hacer unas elecciones municipales en un pueblo alemán, y entonces han prohibido al candidato de AfD que se presentara. ¿Quién se lo ha prohibido? ¿La justicia? No, se lo ha prohibido como la Junta Electoral de zona. Bueno, y las elecciones han sido un desastre, escuchen. Las elecciones municipales en Ludwigshafen registraron un hundimiento histórico de participación tras excluir al candidato de AfD. Solo el 29,3% de ciudadanos votó frente al 60,2% de 2017, mientras los votos nulos se dispararon al 9,2% desde el 2,6% anterior. La eliminación de Joachim Poll de AfD redujo la contienda a candidatos del bloque tradicional. Klaus Bledner del CDU con 41,2% y Jens Peter Gotter del SPD con un 36,5% que pasan a segunda vuelta. Alice Weidel de AfD denunció un atropello a la libertad de elección, argumentando que una democracia vive de la libertad de escoger. Los partidos tradicionales defienden el proceso como expresión del Estado de Derecho pese a la masiva abstención. El resultado plantea interrogantes sobre la legitimidad democrática cuando más de 7 de cada 10 vecinos se quedaron en casa y miles anularon su voto en protesta. La alta abstención y votos nulos evidencia el rechazo ciudadano a unas elecciones percibidas como amañadas. Bueno, la vez anterior había votado un 60%, esta vez, ya había ganado el candidato del Partido Socialdemócrata. Esta vez resulta que cogen y expulsan de forma absolutamente arbitraria al candidato de la AfD. Yo me supongo que la AfD habrá recurrido a los tribunales y que al final les darán la razón, porque es absolutamente infumable que se prohíba por el morro concurrir a uno de los candidatos. Le habían prohibido concurrir porque es que iba a ganar las elecciones, y los datos lo demuestran. Han quitado a este candidato y la participación ha bajado del 60 al 29%, y los votos nulos han subido del 3% al 9%. Se suman ustedes 31% de caída de la participación más 6% de votos nulos, 37%, que es pues prácticamente un 50% más que todos los que han votado juntos. Lo cual quiere decir que el candidato de la AfD, con toda probabilidad, habría arrasado en las elecciones. Evidentemente, estas elecciones son ilegítimas. Se ponga como se ponga quien quiera.
una participación del 29% significa que la ciudadanía ha vuelto la espalda a quienes hacen trampas electorales. Vamos a ver qué dice la justicia alemana. Pero de momento vamos con la noticia de interés general del Banco de Santander. Banco Santander ofrece este espacio. La Iglesia en Nigeria ha vuelto a ser duramente golpeada por la violencia con el asesinato del sacerdote Matthew Eya en Enugu a manos de hombres armados que lo interceptaron en moto y lo ejecutaron a corta distancia. Pero no solo eso, tras varios días de secuestro, el padre Wilfred Ezeamba ha sido liberado tras estar 4 días retenido en Kogi junto a 2 feligreses. Las autoridades nigerianas denuncian de hecho que este tipo de secuestros son desgraciadamente habituales, mientras que las organizaciones religiosas que evangelizan Nigeria denuncian la falta de investigación efectiva por parte del gobierno y señalan directamente a los pastores de la tribu fulani como responsables. Según diferentes datos de organizaciones no gubernamentales, en Nigeria son asesinados 32 cristianos por día y desde 2009 más de 185.000 personas han muerto en ataques vinculados a Boko Haram y grupos yihadistas en un intento sistemático de erradicar el cristianismo en el país. Banco Santander ha ofrecido este espacio. Mensaje de Marga para sus jefes. Oye, chicos, que muchísimas gracias por todos estos años juntos. Pero me lo voy a montar por mi cuenta, ¿vale? Que como siempre me decíais que llamándome Margarita me pegaba a tener una floristería, pues os he hecho caso. Me he lanzado y ya tengo el local. Se va a llamar De Flor en Flor. Cuando sabes que ha llegado el momento, estamos contigo. Descubre todo lo que te ofrece el Santander para impulsar tu negocio desde 0 euros al mes. Promoción válida hasta el 20 de enero de 2026. Consulta condiciones en bancosantander.es. Cuando lo sabes, lo sabes.